Bien, comenzamos esta serie, 16 artistas, 16 semanas, como les dije, con María Martins, quien en realidad prefería ser llamada María, para no tener un apellido del esposo, un apellido del papá, para ser sencillamente ella misma, María, y así firmaba sus obras. Ahora le decimos María Martins porque, ¿qué vamos a hacer? Pero esto es importantísimo para comprender el conjunto de su producción plástica. El capítulo se llama De lo imposible a lo voraz, tomando dos títulos de María Martins, y los títulos son supremamente importantes porque estamos frente a un miembro activo del surrealismo. Acuérdense que André Breton fue muy influyente en toda América Latina, Frida Kahlo, Lam y Mata están en diálogo constante con él, y María Martins también. María Martins va a ser una mujer que nace en 1894. Esto se los digo para que sepan que, por ejemplo, en 1940, cuando es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ella tiene 46 años. 1894 a 1973, y la década de los 40 es, digamos, el punto alto de su carrera. Vive en Nueva York y está junto a una serie de intelectuales, está junto a Breton, junto a Brancusi, junto a Duchamp, que salen de París a Nueva York por la Segunda Guerra. María Martins es escultora, y es escultora en bronce. Aquí la vemos en su taller. Fíjense la cantidad de esculturas que tiene. En esta segunda foto vemos a María Martins de nuevo en el taller, y fíjense que lo que hay atrás es un Leyer. Leyer influenció mucho a Tarsila e influenció y pues hizo obra en la ciudad universitaria de Caracas. Pasamos a una de las obras, tal vez la obra más conocida de María Martins, es Lo Imposible 3. Y quiero que reparen en la sensualidad de la forma, en el volumen, en el cuerpo que tiene la escultura. O sea, uno se para frente a esa escultura y la escultura lo arrasa. Uno se para frente a un María Martins y la escultura tiene una presencia enorme que se necesita en escultura. Entonces vemos a estas dos figuras. Les pregunto, ¿son una misma persona? ¿Son la misma mujer? Sí, porque no son unos amantes, son dos mujeres que se están devorando, pero al mismo tiempo se están besando. Y aquí quiero que reparen en la sombra que se proyecta atrás. Ver María Martins, sí, el museógrafo pone unas luces adecuadas, las sombras hacen parte de la escultura. Y estas sombras pues van a ser tan orgánicas como la misma pieza. No es un asunto fortuito. María Martins trabaja la sombra de Jung, ese arquetipo, esa sombra que nos persigue a todos. No sé si han visto los bebés cuando encuentran su propia sombra y empiezan a correr, por ejemplo en la playa. La sombra es el inconsciente, y uno puede correr, puede huir de sí mismo, pero jamás va a dejar su sombra. Y eso está en la escultura de María Martins. Aquí vemos otra versión de Lo Imposible. Lo Imposible es, la anterior es Lo Imposible 3, esta es Lo Imposible, y está en el Malva de Buenos Aires. La colección del Malva de Buenos Aires es una visita que hay que hacer, y que es bueno hacerla después de ver esta serie. Muy bien, les pongo la foto de esta mujer para que vean el tamaño. Atrás hay un lam, y aquí para que vean las sombras, ¿no? Estas sombras, cómo se construyen, y bueno, un grabado de esta obra que nos deja María Martins en 1943. Muy bien, ¿qué es lo que hace María Martins en escultura? Ella resuelve el camino que ha abierto Rodin y que ha desarrollado Brancusi por otro lado. Brancusi y María Martins son vecinos y son muy buenos amigos, tomaban té juntos, y María Martins visita mucho a Brancusi, y ustedes se imaginan que es visitar a Brancusi. Muy bien, ¿cuál es la contribución de María Martins a la escultura del siglo XX? María Martins resuelve el camino que ha abierto Rodin cada artista hace lo suyo, cada artista es absolutamente particular. Ese camino que ha abierto Rodin ya lo ha resuelto. ¿Quiénes lo resuelven? Brancusi, Giacometti, Arp.
Y María Martins lo resuelve por otro lado, claro, por su lado, por un lado que tiene mucho que ver con lo femenino y con venir de la periferia. María Martins, la primera obra de ella, que la vamos a ver, es No te olvides que yo vengo de los trópicos. No se olviden ustedes, surrealistas, todos los que están en París, todos los que están en Nueva York, que yo vengo de los trópicos. María Martins vive en muchas ciudades, ¿sí? En Quito aprende escultura en madera, Tokio, Nueva York, París, y va a volver a Brasil como en 1950. Pero bien, ¿qué es? Entonces, bien, Rodin, ¿qué ha hecho? Aquí tenemos tal vez mi escultura preferida de Rodin, que son los burgueses de Calais, y ustedes ven que Rodin destruye la narrativa monumental, la narrativa del monumento, la narrativa epopéyica, esa solemnidad de la escultura de monumento, y lo, digamos, desjerarquiza el monumento, lo destruye, lo mina por dentro. Rodin era el mejor escultor de segunda mitad del siglo XIX, pero todos los alcaldes le devolvían las esculturas porque no hacía cosas monumentales. Y fíjense en estos hombres pensativos, arrepentidos, no son héroes, son unos pobres hombres que van al cadalso. Fíjense en la base, esta versión de la Universidad de Stanford es increíble porque pone a la escultura uno a uno con el espectador. Uno puede caminar entre los burgueses, ¿por qué? Porque son del burgo, no tiene nada que ver con burgueses, ¿sí? Con lo que entendemos ahora por burgueses, porque son del burgo. Entonces Rodin desjerarquiza la escultura y mina la base, ¿sí? Brancusi, y ustedes tienen que acordarse que Brancusi se fue desde Bucarest caminando hasta París a ver a Rodin. Se fue caminando no por un performance, se fue caminando porque no tenía un peso para tomar un tren. Y entonces llegó y fue asistente de Rodin, y Rodin le dijo, ¿qué es ese escultor que quiere más que un asistente como Brancusi? Y Brancusi le dijo, ningún gran árbol crece a la sombra de otro, y se fue. Y Brancusi, ¿qué va a hacer? Rodin ya ha vuelto la base de la escultura mínima, la ha dejado sin pedestal, ¿sí? Y el pedestal es la solemnidad, es lo que te aparta del mundo y es lo que compone lo que crea una jerarquía. Y Brancusi, pues quita el pedestal, o sea, quita la base, el contacto con el mundo es un punto, y reduce la forma hasta llegar a la forma primaria. Fíjense, un huevo. Les traigo este recién nacido y quiero mostrarles este porque está en la colección del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, y es María Martins la que hace toda la gestión, la que convence a los millonarios que la compren para que la donen después al Museo de Río. María Martins resuelve esto que se ha abierto, esta posibilidad de desjerarquizar la escultura en bronce desde los trópicos, desde lo femenino, y abre desde la sombra, desde el subyugado, desde la pelea con uno mismo, ¿sí? Que es la pelea de uno con su sombra, porque uno se tiene que liberar antes de cualquier cosa del yugo que uno se impone a uno mismo. Y comenzamos con esta escultura, No te olvides que yo vengo de los trópicos, que es el primer bronceado, el bronce de María Martins. Fíjense en las formas, en la sensualidad, y fíjense en la base, en cómo mezcla los materiales, en cómo mete esa madera. Aquí hay otra versión de esto, la figuración de María Martins, la expresividad de las formas, y aquí estas mujeres de manos gigantes que uno no sabe si se están confundiendo con las llamas o con el fuego del infierno, con su alter ego, con qué es lo que está jalando a esta mujer. Esta de acá, cómo se sostiene, ¿sí? Y la suma de nuestros días de 1954, que es una escultura de una presencia magnífica, está en el Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo. Bueno, no me gusta cómo está ubicada, pero yo iba a visitarla cada vez que podía para pararme no al lado de ella, y fíjense el tamaño, son unos 4 metros
de alto y parece que lo cobijara uno. La suma de nuestros días y cómo esa suma de nuestros días son las vértebras de esta especie de pescado. Esto se presentó en la Documenta 13, es la maqueta y miren las patas de gallina de este ser inventado, fantástico. Esto se llama el camino, la sombra, demasiado largo, demasiado estrecho. Una alegoría de la vida. La otra vez yo estaba hablando con una mexicana y me dijo, Julia, me vine de México escapando de mí misma, pero no me di cuenta y me traje. Y esa es toda la vida, uno escapando de sí mismo y llevándose consigo, porque pues uno no se puede dejar a uno mismo. Y miren en esta escultura cómo lo resuelve María Martins, y lo resuelve con el bronce de Brancusi y con el bronce de Rodin. Bueno, también es Rodin persiguiendo a Brancusi, ya vimos los dos. Y este leño en madera, esta viga de madera, que va a ser la base. El camino, la sombra, demasiado largo, demasiado estrecho. Fíjense acá, el bronce amarillo pulido, y aquí, para que tengan una idea del tamaño. Esto es en Brasilia, en la Alborada. Oscar Niemeyer llamó a María Martins, le dijo, hágame las esculturas de Brasilia, y María Martins dijo que no. María Martins era difícil, ella había vuelto a Brasil, era un Brasil de Mario Pedrosa, y Mario Pedrosa había abierto el neoconcreto, sí, estaba el concreto, el neoconcreto, y Mario Pedrosa, que es un personaje absolutamente maravilloso, es un hombre, tal vez, no, es el intelectual brasilero en arte más importante del siglo XX, y Mario Pedrosa decía que la escultura de María pues era terrible y estaba sobrecargada de sentido claro, porque pues él era de los concretos, de la nueva onda, de la abstracción geométrica, y esto se quedó atrás. A María le fue muy bien en Nueva York, pero no le fue bien en su propio país. Termino con esta escultura. La influencia de Brancusi es evidente, pero es evidente que no es un Brancusi. O sea, esto no puede ser un Brancusi. Fíjense, demasiado voraz. Vamos de lo imposible a lo voraz. Esto es un clítoris, esto es una vagina, esto es una orquídea. ¿Esto qué es? Cómo se autocontiene la forma, pero no se resuelve con parquedad, se resuelve con voluptuosidad, con una voluptuosidad propia de Martins, en donde sale todo lo femenino. Y ojo, no hablo que sale todo lo femenino porque es mujer, porque Brancusi también tiene un aporte femenino interesante. Sale todo lo femenino porque sale el subyugado, como María Martins muestra esta forma absolutamente voluptuosa, voraz, en estos años 40 del siglo XX. Termino entonces con la foto de María Martins, les dejo esto para que lo sepan. Siempre comienzan a hablar sobre María Martins con esto. No estoy de acuerdo, pero no puedo dejar de nombrarlo. Duchamp era amante de María Martins y Duchamp le dijo, María, deje a su marido y véngase conmigo. Y María, bueno, no lo dejó y volvieron a Brasil. Entonces, bien, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Gracias.